Esto es Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con la difusión del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral. Durante el desarrollo de la primera mesa de trabajo del Observatorio Judicial Electoral, que se llevó a cabo en Oaxaca, otro tema importante también fue la flexibilidad en el derecho al debido proceso cuando se trata de los pueblos indígenas. Lo invitamos a conocer las diferentes perspectivas de los panelistas y algunos casos concretos resueltos por el Tribunal Electoral. Por favor, acompáñenos. En todos estos casos, la Corte Interamericana emitió algunas reglas diciendo que era muy importante en cada caso, para determinar si había violación o no del plazo razonable, del derecho a un plazo razonable, había que analizar la actividad de las partes en el proceso, la conducta de las autoridades en ese proceso, la actividad procesal, la complejidad procesal del asunto y la afectación de otros derechos a raíz de la violación del derecho a un plazo razonable. Y por último, un caso mexicano, que es un caso relacionado con el derecho a ejercer las acciones judiciales en la propia lengua de la comunidad indígena. Es el caso Fernández Ortega contra México, que es del año 2010, aunque también estaba el caso Tiu Tojín contra Guatemala del año 2008. En estos casos, aplicando aquel criterio según el cual el debido proceso se debe amoldar a las particularidades y a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, lo que dijo la Corte Interamericana fue que debían dejarlos litigar en su propia lengua. En este caso se habían denunciado ciertos hechos, pero al momento de la denuncia no hubo un intérprete. Algunas decisiones en la instancia inicial le fueron notificadas a esta comunidad también sin un intérprete de su lengua. Luego la Corte Interamericana reconoce que hubo un programa que se implementó aquí en México, un programa de intérpretes para este tipo de casos donde intervinieran comunidades indígenas, pero finalmente se terminó condenando al Estado de México por violación de los artículos 8 y 25 en relación a esta comunidad por no haberle facilitado las cosas para litigar en su idioma. En síntesis, aquella vieja norma del derecho a un debido proceso contenida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sido objeto de una interpretación amplia, progresiva, por parte de la Corte Interamericana. La Corte ha ido encontrando en aquellos principios básicos del sistema principios más específicos aplicables a las comunidades indígenas. Es en ese marco en el que tenemos que analizar durante el día de hoy y de mañana las sentencias de la justicia electoral mexicana. Yo las leí, las sentencias, a pesar de que dije que no iba a opinar de ellas, las leí, las estudié y particularmente me interesó mucho la 827 del 2014 por la amplitud con que se analiza la prueba aportada por la comunidad indígena. Me pareció muy interesante la profusa cita que hay de casos del sistema interamericano y en definitiva lo que puedo opinar
en mis modestos recursos de ser argentino y de vivir en una tierra tan lejana, es que en estas sentencias se han seguido efectivamente los criterios y pautas que surgen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Pablo Luis Manili esta interesante intervención respecto a la manera como han venido desarrollándose a la luz del marco normativo internacional del debido proceso y la protección a los integrantes de las comunidades indígenas. Nos ha analizado de una manera muy interesante los principales criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a estos temas emblemáticos del debido proceso. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al diputado Carlos de Jesús Alejandro, por un espacio también de 20 minutos, señor diputado. Muchas gracias. Tlaxtlahui, Tlazocamatimiac, Teotlakilti, Hueyi Tlacame, Ipanin Tonali, Dimocentralique, Nipan Hueyi Calpa, y Toca, Oaxaca. Buenos días a todas y todos, sobre todo a las personalidades que este día nos hemos reunido en este seminario internacional en esta gran ciudad de Oaxaca. Primero quiero agradecer la invitación que nos hiciera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar en este seminario y al mismo tiempo felicitarles por esta iniciativa que recurrentemente han venido realizando. He tenido la suerte de participar recientemente en un evento también alterno que se llevó a cabo en el marco de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en la sede de la ONU en Nueva York sobre estos temas, y en las dos pasadas sesiones también del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que cada año en la misma sede de Naciones Unidas realiza actividades, e igualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han tenido una actividad intensa de promoción, de difusión de todas estas sentencias y toda esta jurisprudencia que se va generando alrededor de estos temas trascendentales para nuestras comunidades, para nuestros pueblos indígenas, relacionados con el derecho a la representación política de nuestros pueblos. No quisiera dar lectura a un documento que preparé, voy a hacer solamente algunas referencias y obviamente también a las sentencias respectivas que son motivo de mayor discusión, de mayor análisis en esta mesa número 1, pero yo quisiera en primero compartirles que la lucha por el reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas ha sido una lucha larga, sinuosa, adversa, que a lo largo de más de 500 años, primero los pueblos indígenas emergieron cuando pareciera que ante las políticas públicas paternalistas, asistencialistas, integracionistas de los estados nacionales iban tendientes a desaparecernos como culturas originarias, como culturas milenarias. Quiero destacar dos eventos importantes que han hecho que resurjan nuestros pueblos, que se fortalezcan, se reivindiquen, y a partir de ahí creo que ha habido algunos avances sustanciales respecto al reconocimiento de nuestros derechos. Una, sin duda, aquellos pretendidos festejos que los países iberoamericanos querían hacer con motivo, nos refería hace rato una de las participantes en la inauguración, y como reza nuestro calendario mexicano aún, del Día de la Raza, que por cierto he presentado un punto de acuerdo. Yo espero que en el Congreso podamos impulsarlo para efectos de que cambiemos esta fecha como el Día de la Multiculturalidad de los Pueblos Indígenas o el Día de la Dignidad y Resistencia de nuestros pueblos. Y en ese marco los pueblos indígenas emergimos para oponernos a estos festejos, puesto que no teníamos nada que festejar los pueblos y las comunidades indígenas. Ante años de
invasión, de colonialismo, de genocidio, de despojo de nuestros recursos naturales y de toda esta política paternalista integracionista. Y fue así como se dio todo un proceso organizativo inédito, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y en el mundo. Ante estas pretensiones de estos festejos, se organizó la campaña continental, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Se organizaron en los respectivos países y en el caso de México se organizó la campaña mexicana, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y en las entidades federativas nos organizamos también, los consejos estatales, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y fue así como el caso de Guerrero configuramos y a la postre resultó ser una organización importante, la constitución del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y nos vinculamos, pero además a una lucha en el ámbito internacional, que ya desde los años 80 algunos hermanos venían participando en un espacio del sistema de Naciones Unidas, por allá por los años 84, denominado el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, que era uno de los espacios de menor jerarquía, de menor nivel en el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, era un espacio propicio para la discusión, para la reflexión, para compartir las experiencias de lucha, para compartir y retroalimentarnos en las diversas demandas e injusticias que se cometían en los pueblos indígenas, pero también resultó ser un espacio para empezar a discutir y para empezar a demandar a los estados nacionales en el sistema de Naciones Unidas el reconocimiento de nuestros derechos y en consecuencia a la postre resultó en una serie de espacios que se fueron alcanzando en los distintos niveles de la estructura de Naciones Unidas trascendentales, de donde han surgido importantes iniciativas como la reciente pasada conferencia inédita en toda la existencia de Naciones Unidas. Por primera vez llegamos más de 300 indígenas que pudimos accesar al recinto y a la sede de las Naciones Unidas, pero más de 1000 representantes indígenas del mundo en diversos espacios alternos alrededor de las Naciones Unidas, donde más de 160 jefes de Estado o de Nación se dieron cita también y que se realizó esta conferencia en el marco de una Asamblea General de Naciones Unidas. Fue producto de este proceso, se configuraron después, se conquistaron espacios como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que tiene ya una dependencia cercana más a la Asamblea General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se logró la figura del Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, que por cierto, doctor Rodolfo Stavenhagen, tenemos pendiente hacer este reconocimiento como uno de los primeros relatores en la materia y que además hizo una visita oficial a nuestro país con trascendentales recomendaciones en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas hacia los estados nacionales y particularmente hacia el Estado mexicano. Fue así también como en estos espacios del Foro Permanente, donde se han discutido temas trascendentales, surgió la iniciativa de la realización de esta Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar el 22 y 23 de septiembre, y ya hacía referencia nuestro gobernador del Estado de Oaxaca del importante compromiso que anunció el Ejecutivo Federal. El presidente de la República participó incluso no solo en nombre de nuestro país, participó en nombre de los países de América Latina y el Caribe. Y diría, y he compartido con diversos compañeros, hermanos, hermanas indígenas de México y del mundo que pudimos encontrarnos en ese espacio, que fue un discurso y fueron compromisos ad hoc, a modo, congruentes con el liderazgo que México ha tenido en la materia. Este liderazgo que se le han reconocido no solamente diversos estados nacionales, sino los propios representantes de los pueblos indígenas del mundo. Un liderazgo que yo creo ha tenido mucho mérito, el diferente rol y los papeles que han jugado cada uno de los embajadores en la misión permanente de las Naciones Unidas. Y donde México ha acompañado siempre el impulso y la adopción de resoluciones de carácter internacional para adoptar y reconocer convenios, tratados, pactos internacionales.
Entre ellos, recordemos que en el año 1989, la Asamblea General de la Organización Internacional de Trabajo adoptó, hizo suyo la aprobación de este convenio, uno de los primeros que contiene derechos específicos de los pueblos indígenas. Y después de más de 2 décadas de discusión, de negociación en estas instancias, en el 2007, igualmente se adoptó y se aprobó por la Asamblea General de la ONU la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2 instrumentos que contienen las aspiraciones máximas de reconocimientos de nuestros derechos como pueblos indígenas y el derecho al desarrollo. Y no ha sido una concesión o una disposición y voluntad política de los Estados nacionales, ha sido producto de la lucha que diversos representantes indígenas del mundo también han dado a la par, sin duda con el acompañamiento de algunos jefes de Estado y de algunas delegaciones que tienen su misión permanente en la ONU. Y en México debemos de reconocer que ha habido este acompañamiento. Pero también tenemos que reconocer que en nuestro país hay aún tareas pendientes por hacer para poder hacer vigentes estos derechos. Primero, uno de los compromisos que hizo el presidente de la República fue el de avanzar en la armonización legislativa de nuestras naciones. Y en México tenemos un pendiente. Es cierto que en 1992 por primera vez se reformó nuestra Constitución política y su artículo 2 constitucional reconoció solamente la composición pluricultural y pluriétnica de este país. Pero quedó pendiente de reconocer más derechos. Fue así como en el 2001 se reformó la Constitución, se derogó el artículo 4 y se reformó el 2 constitucional que todos conocemos y hemos hecho referencia. Esta reforma se hizo producto también de la movilización y de la presión y como una demanda y como un compromiso que el Estado mexicano tenía producto del conflicto y el levantamiento armado en Chiapas y que como resultado de los diálogos se suscribieron los acuerdos de San Andrés, acuerdos y compromisos que había pactado el gobierno federal con no solamente el movimiento armado, sino con el movimiento indígena nacional, puesto que en esas mesas de discusión y de negociación tuvimos participación diversos representantes indígenas, académicos, investigadores, acompañantes de las luchas de los pueblos indígenas. Y esta reforma del 2001 se aprobó mutilando algunos de los derechos trascendentales de nuestros pueblos y fue así como no se dio cumplimiento cabal a la ley de derechos y cultura indígena, mejor conocida como Ley Cocopa, que era la ley que había alcanzado, la propuesta que había alcanzado los consensos en esta materia. Y en 2001 se reformó, pero aún están pendientes sin duda algunos derechos fundamentales de nuestros pueblos. Por ejemplo, no somos reconocidos los pueblos indígenas en México como sujetos de derecho público, somos reconocidos como entidades de interés público. El derecho de libre determinación y autonomía, su interpretación final y su reconocimiento se trasladó a las entidades federativas, que en su mayoría no han legislado en esta materia. El derecho a la representación política solo se enuncia y se dice que tenemos derecho a la representación política en los municipios. Y es donde yo creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha avanzado. La mayoría de sus resoluciones, la mayoría de estas sentencias que existen están relacionadas solamente con la representación política de los pueblos indígenas en el ámbito municipal. Esta también fue una de las áreas pendientes y el derecho obviamente de otros temas como al acceso efectivo y a la operación de los propios medios de comunicación de los pueblos indígenas que tienen que ser una vía para comunicar, para promover, para difundir otros valores, sobre todo este reconocimiento a la interculturalidad, que es un reconocimiento de iguales entre el resto entre todas las sociedades, pero también a reconocer las especificidades culturales de algunos sectores, entre ellos los pueblos indígenas. En fin, yo quisiera por último ir comentando que estas resoluciones, estas sentencias que ha emitido
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cada vez más generan jurisprudencia y son un referente importante y sin duda han promovido la participación activa de los pueblos indígenas para acudir a los tribunales electorales en las entidades federativas y posteriormente en el Tribunal Electoral Federal, puesto casi en su mayoría han tenido que llegar a esta última instancia como máxima autoridad para resolver en definitiva sobre estas controversias. Y sin duda estas controversias que hoy aquí han sido sujetos de referencia, de estudio, son trascendentales. Yo quisiera resumir solamente diciendo que estas sentencias, en suma, sin lugar a dudas, significan un aporte, significan un antecedente que va decantando la exigibilidad de derechos en materia procesal electoral. En la sentencia 5/2013 y otros acumulados que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ponderó y reconoció como determinantes y únicas las decisiones tomadas en asamblea. Es decir, hizo válidas cada una de las decisiones que en Asamblea General de la Comunidad resolvieron al respecto del nombramiento de su consejo municipal y de su autoridad municipal. La Asamblea General de las Comunidades son la instancia y la autoridad máxima de decisión. Y qué bueno que en este escenario de reconocer estos derechos de representación política y de elección de nuestras autoridades mediante nuestras instituciones propias, porque la Asamblea General es una institución y una instancia propia y máxima de las comunidades, que así lo vayan reconociendo y se vaya sentado en este precedente. En la sentencia 826/2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó que no se puede excluir a nadie en las comunidades indígenas de sus asambleas selectivas, es decir, que independientemente de los usos y costumbres conocidos, o mejor dicho, nuestros sistemas normativos, se debe de garantizar a todos el derecho a participar en la toma de decisiones de la comunidad. No se puede excluir, no se puede dejar de lado la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. En nuestras comunidades incluso las formas de participación en la toma de decisiones de los ciudadanos va más allá de lo que la autoridad en materia electoral general conocemos, que solamente pueden participar aquellos que cuentan con la credencial de elector y que tienen una mayoría de 18 años. En nuestras comunidades son ciudadanos plenos todos aquellos que han establecido una relación de pareja o de matrimonio y empiezan a cumplir con sus obligaciones en nuestras comunidades de menor a mayor jerarquía, siendo topiles o mandaderos, como se les conoce, siendo integrantes de sus sistemas de seguridad comunitarios, llámense policía comunitaria, llámense policía ciudadana, ocupan cargos diversos en los comités comunitarios que para tal efecto se integran, ocupan cargos en las mayordomías, es decir, ocupan los diversos cargos en todos nuestros sistemas que como tal existen en nuestras comunidades, y son todas ellas las que deben tener plena participación en la toma de decisiones y en las decisiones en las asambleas comunitarias. Y en la sentencia 827/2014 el tribunal reconoció la necesidad de flexibilizar las pruebas presentadas en las etapas procesales en materia electoral para los miembros de origen indígena, es decir, también deben de considerar cuando haya violaciones a la participación o a la exclusión, en la exclusión de representantes indígenas, debe ponderar y tomar en cuenta todos estos elementos que en materia procesal deben de ser muy considerados en cuenta de respecto a nuestras formas propias de organización y decisiones y elección de nuestras autoridades en nuestras comunidades. Considero que partiendo de la premisa de la interdependencia de los derechos humanos, el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía indígena debe forzosamente estar ligado a la observación de otros derechos para que podamos satisfacer otra característica, la integralidad. No sé si tenga un par de minutos más, moderador. Si tuviera un par de minutos, yo quisiera dejar en la mesa algunas últimas reflexiones a propósito de la gran crisis que hoy tenemos en nuestro país, en la que igual ha sido solamente
la punta de lanza de toda esta gran problemática que tenemos. Sin duda tenemos que buscar, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, tenemos que repensar y tenemos que buscar mecanismos de cómo blindar los procesos electorales en las comunidades rurales, en las comunidades campesinas, en los municipios rurales y en los municipios campesinos, pensábamos. Pero hoy vemos que también en los municipios urbanos existe un gran problema respecto a que no tenemos y no hemos contado y no hemos logrado poner los candados que nos permita poner los filtros y revisar los perfiles y los antecedentes de todos aquellos y aquellas que aspiran a un cargo de representación popular. Las comunidades indígenas, las comunidades rurales no tampoco son la excepción, puesto que hoy estas organizaciones delictivas han también rebasado su interés en las ciudades urbanas. Y hoy también en nuestras comunidades indígenas tenemos esta gran amenaza. En Guerrero es conocido que desde hace más de 18 años se creó una institución comunitaria denominada la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mejor conocida como la Policía Comunitaria. Yo espero que el día que toque a la maestra Teresa Sierra del CIESAS, quien ha vivido y ha estudiado este proceso, nos lo comparta con mayor amplitud. Pero esta institución comunitaria justamente se creó para defender a las comunidades, para brindar seguridad a las comunidades, y después amplió sus atribuciones para procurar y administrar justicia en base a sus sistemas normativos y en base al marco jurídico nacional e internacional existente. Pero esta organización fue creada justamente porque empezó a permear la delincuencia menor en nuestras regiones y territorios indígenas del estado de Guerrero. Pero a partir del año pasado, con mayor presencia, se dio una penetración por parte de las organizaciones delictivas en las comunidades rurales y en los municipios rurales e indígenas. Y esta institución comunitaria, junto con otras, emergieron y se expandió este ejercicio de brindar seguridad a las distintas regiones indígenas y no indígenas del estado. Y vino una controversia con la federación que a la postre truncó este proceso de crecimiento y de expansión que estas organizaciones venían impulsando, con la coordinación también ellos decían que tendrían que hacer con los distintos niveles de gobierno. Y bueno, hoy tenemos sin duda a todas luces un hecho histórico que ha provocado una crisis no solamente en el estado de Guerrero, sino en la federación misma, cuando hemos conocido que la delincuencia organizada ha infiltrado primero a los candidatos y después a los representantes populares en los distintos ámbitos. Entonces, creo que es una tarea que todos los poderes y la nación en su conjunto debemos de revisar y debemos de abundar y debemos abrir la discusión de manera abierta. Y por último, comentar que decíamos que estas resoluciones que se han dado, estas sentencias que se han sido solamente en el ámbito municipal. No hay mucha jurisprudencia, no hay muchos casos, porque los pueblos indígenas también aspiramos a tener representación política en los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Ahí donde se discuten, se hacen, se negocian las leyes, y los pueblos indígenas tenemos derecho también a esta representación. Hoy tenemos que acudir al sistema de los partidos políticos e internamente dar la batalla primero para lograr ser candidato y posteriormente ganar una candidatura constitucional. Y entonces, sin duda, es algo que debemos también de tomar en cuenta. Los partidos políticos, en la mayoría de sus estatutos, de sus documentos básicos, hablan sobre el derecho a la representación política de los pueblos indígenas, cuando menos en la proporción que significamos respecto a la población en general. Recordemos que en México, de acuerdo a los censos nacionales del INEGI, pero también a las proyecciones que hace Coneval o que hace la propia CDI o que hace el propio CONAPO, hemos identificado que hay 15.7 millones de representantes indígenas, que representamos algo así como el 15% de la población. Entonces, en ese sentido también de la exigencia. En Guerrero ha existido solamente una resolución trascendental para que un legislador guerrerense, por cierto, llegara, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
afortunadamente dio una sentencia a favor, obligando al partido político que postulaba las candidaturas a respetar cuando menos que entre los primeros 10 candidatos fuera un representante indígena. Entonces, sin duda, son temas también pendientes y tareas, y que en el Congreso de la Unión, legislatura tras legislatura, hemos presentado propuestas diversas para la representación política de los pueblos indígenas. Tenemos derecho, como en otros países, como el caso de Colombia, como el caso de Bolivia, a tener una representación proporcional a los pueblos indígenas también en los congresos, en proporción a la población que signifiquemos. Así, en el Congreso de la Unión, en diversas legislaturas, hemos presentado iniciativas para crear la 6ª circunscripción pluricultural para los pueblos indígenas. Pero bueno, esta es una tarea pendiente y también es un asunto de voluntad política de los distintos actores, pero sobre todo de los partidos mismos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Carlos de Jesús Alejandro por esta intervención en la que nos ha relatado ampliamente el estado en que se encuentra la situación de los pueblos, de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país, tocando fibras sensibles respecto de las asignaturas pendientes que continúa por desarrollar. En este momento es un privilegio y un honor presentar al magistrado Flavio Galván Rivera, a quien le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Magistrado Adín de León Galvez, presidente de la Sala Regional Jalapa, del propio tribunal. El tema que se ha presentado, que se presenta, es sumamente complejo. Nuestra forma de pensamiento y de resolución queda plasmada en cada una de las sentencias que hemos emitido, bien por mayoría o por unanimidad de votos. Ahí están las tesis, tanto tesis relevantes o aisladas como tesis de jurisprudencia, que nos dicen cuál es la línea que hemos seguido, aunque esta línea no siempre ha sido recta, justamente por la realidad política y social que se presenta en cada caso. Al escuchar al señor diputado, me queda la duda de si debemos hablar de un derecho electoral indígena y de un derecho procesal electoral indígena. Porque el tema sustancial que nos ha convocado es el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía indígena. Y pareciera que aquí entramos a una contradicción: ciudadanía indígena o simple y sencillamente ciudadanía en comunidades indígenas. Tenemos un principio fundamental que ha sido invocado en este seminario: la no discriminación por motivo alguno y el principio de igualdad jurídica y por tanto también de igualdad política para poder participar en la materia electoral. Parece que encontramos también puntos contrapuestos entre la incorporación de las comunidades indígenas a un sistema nacional y la preservación de usos y costumbres indígenas que pudiera conducirnos probablemente al aislamiento y no sé si a la extinción. Hablamos de una nueva cultura emergente de la unión de varias culturas prehispánicas y de las culturas que vienen allende el Atlántico. ¿Cuál es el camino que debemos seguir para poder establecer la justicia no solo electoral, sino la justicia en todos los aspectos, incluyendo o preservando a las comunidades indígenas? Porque lo que hemos hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia,
que efectivamente en un altísimo porcentaje se reduce a elecciones municipales, es garantizar el derecho de los justiciables al debido proceso legal. Pero así como nos explicaba el doctor Marilli, lo que entendemos por derecho procesal o debido derecho, debido proceso legal, a partir de la ley preexistente y cumpliendo en todas sus fases, en todas las fases del proceso, con el respeto y eficacia de los derechos del gobernado o justiciable. Pero en este aspecto no encontraríamos diferencia entre un justiciable indígena y un justiciable no indígena. Todos deben ser tratados bajo ese principio de igualdad procesal. Es cierto, también hace mucho tiempo sostuve la necesidad de que cuando estuviésemos ante indígenas que no hablaran el español, deberían estar asistidos por un traductor. Al igual que sucede con aquellas personas que hablan idiomas de otros países, que no hablan el español y que deben ser asistidos de un traductor. Pero esto no solo es un tema del derecho procesal electoral, sino de todas las ramas del derecho procesal. En el área civil, familiar, penal, administrativo, en todas debería de aplicarse el mismo principio. Seguir un proceso en el idioma que habla el justiciable quizá haría un tanto más difícil porque habría que tornar al juzgador en políglota de lenguas indígenas. Sabemos que nuestro indigenismo es lingüístico y que en las zonas en que se habla una misma lengua, no en todas las partes, no en todas las áreas de esa zona, se habla exactamente el mismo lenguaje. Tenemos más de 360 variantes lingüísticas, agrupadas en 18 grupos o familias lingüísticas. ¿Cuál de todas o cuáles de todas debe hablar el juez para llevar a cabo el proceso en el idioma del justiciable? He entendido un poco el mensaje bilingüe, me refiero al náhuatl, en que el señor diputado se dirigía a todos nosotros. Para gozar, para disfrutar de ese contenido poético del lenguaje prehispánico. Ha llamado a Oaxaca la gran casa, y eso es. Pero estas variantes no es el mismo náhuatl, el que se habla en el Distrito Federal, que es el que se habla en el estado de Guerrero, o en San Luis Potosí, o en Hidalgo. Esto solo para hacer alusión al tema del traductor y de llevar a cabo el proceso correspondiente en el idioma del justiciable. Milpa Alta, de donde vengo, constituido con 11 pueblos, todos hablan náhuatl, pero el náhuatl de un pueblo es diferente al náhuatl del otro pueblo. El náhuatl de los 11 pueblos es diferente al de Villa Milpa Alta. Ya aquí simplemente en 12 comunidades hay 12 variantes idiomáticas. ¿Qué hacer con el tema del lenguaje? ¿Qué hacer con el tema de los traductores? Que para mí sería mucho más fácil de resolver, a tornar políglotas tanto al juez como a la contraparte. No sé si abordar el tema de valoración de pruebas, de oportunidad, de voto universal, o continuar con la línea que han señalado mis antecesores. Porque considero que no hay un auténtico derecho procesal para pueblos indígenas, me refiero solo a lo electoral, ni tampoco un derecho electoral para pueblos indígenas.
me parece que hemos cambiado un poco el contenido del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo e incluso el texto del artículo 2 de la Constitución. Ambos documentos se refieren a la elección de las autoridades propias de las comunidades indígenas conforme a sus usos y costumbres. ¿Cuáles son los ayuntamientos? El ayuntamiento es una institución jurídico-política que aprendemos de Europa, de España en especial. Y elegimos integrantes de ayuntamientos en comunidades indígenas. Ya hay una distorsión desde ese momento. No es de sus autoridades propias, sino de las autoridades constitucionalmente previstas, con todas las modalidades que se le puedan dar. Se acepta muchas veces el cargo de presidente municipal como cargo o carga. No es solo un honor, no es un cargo político de representación que todos estén buscando, porque muchas veces es una función social, una función para la comunidad que se tiene que desempeñar así como deber, no como derecho. Pero al mismo tiempo, para poder asumir ese honor, se debe tener una serie de requisitos que no son única y exclusivamente los previstos en la Constitución. Hemos escuchado cómo en muchos casos se requiere haber desempeñado cargos religiosos y cargos de solidaridad social en la comunidad para poder acceder al cargo de presidente municipal. Si aplicáramos en su estricto sentido la normativa constitucional, habría que preguntar sobre la constitucionalidad de estos requisitos, que ya hemos tenido que resolver. En muchas ocasiones hemos tenido que declarar inconstitucional alguno de los requisitos o algunas de las restricciones. Empezamos por el más común, el más genérico, que es la negativa de derecho de voto activo y sobre todo de voto pasivo para la mujer. Y hemos empezado a hablar así en la materia procesal electoral federal de la universalidad del voto para poder incluir a hombres y mujeres. En estos casos también hemos flexibilizado la exigencia de satisfacción de los requisitos de procedibilidad. Ha habido casos, y uno reciente que correspondió a mi ponencia conocer en principio, y después obviamente a toda la sala resolver, en donde la demandante, en primer lugar, no manifestó que tenía interés en ocupar algún cargo de elección popular en la integración del ayuntamiento de su comunidad. Pero además, su radicación en la comunidad había sido negada por el presidente municipal. Pareciera que no estaba legitimada para promover el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano que promovió. Hicimos caso omiso a la rigidez formal de estos requisitos. Recurrimos al concepto de autoadscripción a la comunidad para considerarla legitimada. Y no obstante que no había manifestado interés para formar parte del ayuntamiento, consideramos también satisfecho este requisito de procedibilidad desde el momento en que estaba haciendo valer violación a su derecho de voto pasivo. Y resolvimos en el sentido de respetar el voto de hombres y mujeres en la comunidad que motivó esta impugnación. Pero no solo ha sido este caso, han sido muchos. ¿Cuántas veces las agencias municipales o agencias de policía no han votado?
y hemos entrado en discusión, en diferencias, de si el hecho de manifestar la comunidad que respeta la decisión de los ciudadanos de la cabecera municipal es suficiente para considerar que ellos han votado, o bien que es admisible el no voto porque así lo ordenan sus usos y costumbres. Este concepto de universalidad ha estado también controvertido en el contexto de la solución de las elecciones por usos y costumbres. También el cumplimiento de los requisitos previos para ocupar el cargo o un cargo dentro del ayuntamiento. En algunas comunidades se exige que sean 25 años de edad los que se deban cumplir. Ha habido ciudadanos actores en juicio ciudadano federal que han alegado que es suficiente tener la ciudadanía, la mayoría de edad, para incorporarse al ayuntamiento correspondiente. Hemos resuelto que no. Así como se exige una edad mínima superior para ser candidato a la presidencia de la República, para ser candidato a diputado, a senador, a gobernador, etcétera, también se puede exigir, como se exige en los ayuntamientos de elección por partidos políticos, una edad mínima para ocupar cargos de representación popular. Por otra parte, cumplir el tequio es otro de los requisitos necesarios. Pero ante la pluriculturalidad religiosa, ante el principio de laicidad del Estado, ante el derecho de profesar la religión que mejor convenga a cada uno, hemos tenido que superar este requisito, cuando por la diversidad de creencias religiosas, el cumplimiento del tequio o el cumplimiento de un cargo de carácter religioso ha sido obstáculo para poder acceder a un cargo de representación popular. Sí, estamos tergiversando los usos y costumbres para poder hacer prevalecer los derechos humanos que reconoce el resto del mundo. Esto auxilia a preservar esos usos y costumbres, no obstante la premisa que he señalado, que no es en la elección de autoridades propias de la comunidad, sino en la elección de integrantes del ayuntamiento respectivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Un sincretismo jurídico político como lo hemos hecho en el aspecto social y religioso? Varios son los temas que mueven a reflexión. La flexibilización en la valoración de la prueba no solo es para el caso de las comunidades indígenas. En mi concepto, ha quedado en la historia el sistema de la prueba tasada. No es el legislador el que nos tiene que ordenar o decir cuál es el valor de un elemento de prueba que se ha llevado a juicio, ni es el legislador de manera específica el que nos ha de decir qué elementos de prueba debemos admitir en cada uno de los juicios. El principio de libertad probatoria para mí es uno de los derechos fundamentales de todo justiciable para poder tener derecho a un acceso eficaz a la impartición de justicia del Estado. Y el sistema de valoración de la prueba también se debe abandonar, como se ha abandonado en la mayoría de los procesos, el sistema de la prueba tasada. No puede ser tampoco el sistema de la libre apreciación, porque se presta a arbitrariedades. Lo correcto es valorar las pruebas, se trate o no de una controversia en comunidades indígenas, conforme al sistema de la sana crítica, siguiendo las reglas de la lógica, del derecho y las máximas de la experiencia. Esta denominada flexibilización en la admisión
y valoración de las pruebas debe beneficiar a todos los justiciables, porque es lo que debe suceder en la actuación de todo juzgador. Derecho a la representación política. Es cierto que a partir de la reforma constitucional de 2001, consecuencia del movimiento de 1994, hablamos de representación de las comunidades indígenas al interior de los ayuntamientos. Sin embargo, quizá esto no sea suficiente. Una cosa es que haya un representante de la comunidad indígena en el ayuntamiento y otra totalmente diferente a que las comunidades indígenas elijan a quienes han de ejercer su forma interna de organización política, social y jurídica. También es un tema bastante complejo que corresponde a la soberanía de cada una de las entidades federativas determinar en dónde el Distrito Federal queda en situación de capitis diminutio, porque desde 1928 hasta 1999 en el Distrito Federal no hubo elecciones y paradójicamente en la Ley de Participación Ciudadana tenemos métodos de elección por usos y costumbres. ¿Cuáles? Si no ha habido elecciones. Pero en fin, muchos son los temas, el tiempo es breve, dejo estos apuntamientos solo como reflexión y la propuesta quizá de hacer la teoría del sincretismo jurídico-político electoral. Gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Flavio Galván Rivera. A continuación abriremos un espacio para hacer un intercambio y realizar preguntas y respuestas. En este momento ya nos han hecho llegar a la mesa algunos cuestionamientos y continuaríamos con el orden de las intervenciones. Es por ello que le cedo el uso de la palabra al doctor Pablo Luis Manili. Muchas gracias. La pregunta que se me formula es ¿cómo superar la falta de claridad en la diferencia entre los derechos de los indígenas y los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, yo no creo que haya falta de claridad en la diferencia entre una y otra cosa. Felicito a la persona que hizo la pregunta porque veo que escuchó con mucha atención cada vez que yo hice la diferencia entre indígenas o personas pertenecientes a pueblos indígenas. Pero en realidad la normativa del Pacto de San José de Costa Rica, que es el punto de vista desde el cual encaré la exposición, no hace diferencia entre unos y otros. Al contrario, desde el momento en que al derecho al debido proceso se le ha dado una faz colectiva, abarcando no solo a la persona, sino a la comunidad en la que está inserta, esa interpretación del debido proceso es un puente entre la persona y el grupo. Es decir, yo no veo una diferencia. Si bien las normas de derechos de los acuerdos internacionales de derechos humanos parecieran estar redactadas solo para la persona, no es así. Están referidas también a los grupos a los que esas personas pertenecen. Por lo tanto, no veo aquí un problema. Hablar de indígenas o de grupos o comunidades indígenas a la luz del Pacto de San José de Costa Rica da lo mismo. Gracias por la pregunta. Gracias. En una primera ronda de preguntas y respuestas, le cederíamos el uso de la palabra al diputado Carlos de Jesús Alejandro. Muchas gracias. Nos hacen una pregunta de que si consideramos que, aunque se trate de una comunidad indígena, el requisito de cumplir dentro del marco de los sistemas de cargos con una mayordomía para ser elegido en una asamblea, y más aún cuando la autoridad en funciones participe en actividades litúrgicas y no violenta el carácter laico del Estado. Pues por supuesto que lo violenta si es que quien ejerce alguna autoridad orienta sus actividades también para imponer la religión que profesa. Pero en las comunidades indígenas, en la mayoría de los casos, la mayoría de las comunidades, por usos y costumbres, por todo este proceso
de colonización y de evangelización que se dio, en su mayoría son comunidades con una religión católica. Sin embargo, las distintas religiones han entrado a las comunidades y han generado pues, conflictos internos, conflictos intercomunitarios, intracomunitarios. Se han sabido resolver poco a poco mediante el diálogo, mediante la conciliación, mediante el llamado. Ha habido casos que cuando, los más recurrentes, que cuando se obliga, porque uno tiene derecho, tiene obligaciones en la comunidad, a participar de la fiesta tradicional del pueblo, que por lo regular está traslapado con la fiesta del santo patrón o del santo de la patrona del pueblo, religioso en muchos de los casos, pues se hace la cooperación para recibir a los visitantes, a los invitados, y en la cooperación que se toma esta decisión mediante asamblea general, pues todo el mundo está obligado a ser partícipe y a cooperar para la realización de estas fiestas tradicionales. Aunque no toda la gente es partícipe, ha habido casos que algunos ciudadanos han argumentado que la otra religión que practican les impide cooperar para participar de una fiesta tradicional de esta comunidad. Pero las fiestas tradicionales no solamente se hacen en el ámbito estrictamente religioso, hay un sinfín de actividades culturales, de intercambio cultural, de intercambio deportivo, de diversas actividades que no estrictamente son en lo religioso. Entonces, pues los recursos que se aportan, las actividades que se realizan, se pueden realizar en distintas actividades que no necesariamente sean en la parte religiosa. O bien en algunos casos también cuando algún ciudadano que es de otra religión y le eligen para ser mayordomo de la iglesia católica, pues él dice yo profeso otra religión, y entonces en la comunidad se le da la opción de que busque y que participe en otro cargo comunitario que no necesariamente tenga que hacer este cargo de desempeño de mayordomía en institución religiosa, ¿no? Se buscan alternativas, afortunadamente cada vez ha habido más entendimiento a través del diálogo, del acuerdo y de la conciliación que se realiza. En otros temas nos han preguntado es que el reconocimiento jurídico, cuando se hacen reformas electorales en los pueblos indígenas, pues ha habido avances, que si en Guerrero los ha habido, que ha habido un parcial reconocimiento. Para el caso de Guerrero mencionaba este caso del diputado federal que por la lista plurinominal acudió a los tribunales y afortunadamente el tribunal resolvió a su favor y finalmente el partido político por el cual fue postulado tuvo que recorrer su lista para darle un espacio. Eso sentó un precedente, sentó jurisprudencia y ahora no ha recurrido nadie más a este tema porque también ha habido trampas pequeñas que en los partidos y en los actores políticos realizan. Contaré rápidamente una anécdota de un compañero que en el Estado de México participó, era originario de una comunidad con origen indígena, nunca él ha atendido el tema, no le ha interesado el tema, no es parte de su agenda, la comunidad ha perdido rasgos comunitarios como indígena, sin embargo cuando se registró en la elección interna del partido, pues se registró con esta acción afirmativa de indígena y hubo otro compañero que al registrarse, que viene del movimiento indígena, de la lucha indígena, de una comunidad eminentemente indígena, identificada en los censos de población como indígena, con las cartas que lo acreditaban como representante indígena, pues simplemente se le dejó fuera porque además se compararon los votos de consejeros nacionales, ¿verdad? El primero sacó más votos de consejero nacional, el segundo sacó menos votos y además le dijeron pues que no, porque aquel se había registrado con la acción afirmativa de indígena y cuando asumió el cargo, pues obviamente el tema indígena no fue su agenda, ¿no? Que también ha ocurrido. No había habido los caudales suficientes. Tenemos una resolución, una sentencia que el Tribunal también Electoral ha enviado al caso de Guerrero para el caso de las elecciones por uso y costumbres a través de los sistemas normativos propios de las comunidades para el caso de San Luis Acatlán. Yo espero que también la doctora Teresa Sierra nos retroalimente al respecto porque ella estudió este caso y ahí está. Todavía las autoridades locales electorales de Guerrero, el Tribunal Electoral de Guerrero no ha tenido la fuerza, y eso hay que decirlo, para hacer atendible esta sentencia que el Tribunal Electoral ha definido para que en San Luis Acatlán se realicen las elecciones por uso y costumbres. Sabemos que eso puede ser la punta del iceberg y ese es el temor, porque si se reconoce en San Luis Acatlán, obviamente los más de
25 municipios que tienen el 40% y más de población indígena, pero hay 42 municipios que, aunque en los censos no aparecen como tal, tienen población indígena, pues obviamente se va a desatar también una reivindicación y la demanda para que también en esos municipios se realice. Y se tiene que dar la discusión si en Oaxaca existen 419 municipios que se eligen por usos y costumbres, ahí hay un referente importante y hay un derecho que es atendible y que es reconocible, y no entiendo por qué en el caso de Guerrero y en otros países no puede ser el mismo caso, ¿no? Pues es cuanto. Gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial con los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.